Los relatos sobre el bosque Black Hills siempre me habían parecido meras supersticiones, cuentos para asustar a los más pequeños. Como senderista experimentado y escéptico, decidí que era hora de demostrar que no había nada sobrenatural en aquel lugar. Así que, con mi mochila a cuestas, me aventuré en el bosque una tarde de otoño, cuando el sol ya comenzaba a declinar. El sendero apareció ante mí, como si el bosque respondiera a mi desafío. Al principio, parecía un camino normal, con hojas secas crujiendo bajo mis botas. Sentía una ligera brisa que movía las ramas de los árboles y el aire fresco me llenaba de energía. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté que el entorno cambiaba sutilmente. Los árboles, antes silenciosos, parecían susurrar, sus hojas vibrando insistentemente. Era como si el bosque tuviera su propio lenguaje, uno que no estaba hecho para los oídos humanos. El sol, que antes iluminaba con suavidad, ahora apenas lograba penetrar el espeso follaje, creando un juego de luces y sombras que distorsionaba mi percepción del espacio. No tardé en darme cuenta de que el sendero no seguía una ruta lógica, parecía guiarme hacia un destino desconocido, una fuerza invisible tiraba de mí, empujándome más y más dentro del bosque. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las sombras en el bosque se alargaban y cobraban vida propia, moviéndose de una manera que no correspondía con el movimiento del viento. Entre los árboles, vislumbré figuras borrosas, casi humanas, que me observaban en silencio. Decidí ignorarlas, atribuyéndolo a mi imaginación, pero cada vez que miraba de reojo, parecían estar un poco más cerca, un poco más definidas. Los murmullos se hacían más claros, formando palabras en un idioma antiguo que resonaban en mi mente. Alma. Curiosidad. Destino. Las palabras se mezclaban y se enredaban, creando una cacofonía que me hizo estremecer. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Sabía que algo no estaba bien, pero mi orgullo y mi escepticismo me empujaban a seguir adelante. De repente, el sendero terminó en un claro. El cambio fue tan brusco que casi tropecé al salir de la densa arboleda. En el centro del claro, una antigua cabaña de madera se alzaba, cubierta de musgo y enredaderas. La construcción parecía tan vieja que podría haberse desmoronado con un solo soplo de viento, sin embargo, se mantenía en pie, imponente y misteriosa. Al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta, como si me invitara a pasar. Respiré profundamente y empujé la puerta con cautela. Un chirrido agudo y prolongado rompió el silencio del claro. Dentro, el aire era denso y húmedo, impregnado de un olor a moho y antigüedad. Una tenue luz se filtraba por las ventanas cubiertas de suciedad, iluminando apenas la estancia. En el interior, encontré una biblioteca con libros encuadernados en cuero, escritos en lenguas desconocidas. El polvo se levantaba en nubes al rozar los tomos y las estanterías crujían bajo el peso del conocimiento acumulado a lo largo de los años. Un tomo en particular llamó mi atención. Era más pequeño que los demás y su cubierta de cuero parecía más gastada, como si hubiera sido manipulado con frecuencia. Al abrirlo, descubrí que narraba historias de otros senderistas que se aventuraron en el bosque y nunca regresaron. Lo más inquietante es que las últimas páginas describían mi propia llegada al claro y mis acciones actuales en detalle, como si alguien estuviera observándome y escribiendo en tiempo real, aunque era imposible. Mario entra en la cabaña, leí sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda, se acerca a la biblioteca y toma el libro entre sus manos. Las últimas líneas del diario mencionaban algo aún más inquietante: el bosque se alimenta de almas curiosas. Él no será la excepción. Al leer esto, sentí una presencia detrás de mí. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, y una sensación de peligro inminente me paralizara. Lentamente, giré la cabeza, el corazón martilleándome en el pecho. Allí, en la penumbra, vi una figura etérea, hecha de sombras y susurros, que se acercaba lentamente. Sus ojos, si es que se podían llamar así, brillaban con una luz antinatural, y su forma se contorsionaba como humo atrapado en un espacio cerrado. Un miedo primario se apoderó de mí, uno que no había sentido desde la infancia. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies y el aire se me escapaba de los pulmones. En ese momento, supe que el bosque Black Hills no era un simple cuento.
Era una trampa, un lugar donde las almas curiosas se perdían para siempre, alimentando a las sombras y a los susurros que lo habitaban. La figura extendió una mano hacia mí, una mano que parecía hecha de oscuridad, y di un paso atrás, tropezando con una estantería y cayendo al suelo. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico y confusión. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El libro cayó de mis manos, abierto en la página donde se describía mi llegada. Los susurros se intensificaron, rodeándome, ahogándome en un mar de voces antiguas y malévolas. Sentí que mi mente ya no podía más, y en un último esfuerzo, grité, un grito que resonó en la cabaña vacía y en el claro silencioso. Las sombras parecieron retroceder un momento, sorprendidas por mi resistencia. Mi instinto de supervivencia se activó de inmediato. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi cuerpo mientras mis piernas se movían casi por sí solas, impulsándome hacia la salida de la cabaña. Salí corriendo, pero el bosque parecía cerrar sus caminos, dejándome atrapado en una red de árboles y sombras. Los susurros ahora eran gritos en mi mente, una cacofonía incesante que no me dejaba pensar con claridad. Las figuras borrosas me rodeaban, acercándose cada vez más, sus formas etéreas oscilando como humo atrapado en un viento invisible. Desesperado, intenté regresar por el sendero que me había traído hasta aquí, pero siempre terminaba de vuelta en el claro, frente a la cabaña maldita. El tiempo parecía distorsionarse, alargándose y comprimiéndose de manera absurda. No sabía cuánto había estado corriendo, pero mis fuerzas empezaban a flaquear. Sentía que llevaba horas, días tal vez, huyendo sin lograr escapar. Los gritos en mi mente eran insoportables, un coro de voces antiguas y malévolas que martilleaban mi conciencia. Cada sombra que veía parecía tomar forma, alcanzándome con garras etéreas que rasgaban no solo mi piel, sino también mi cordura. Tropecé y caí varias veces, mis manos y rodillas estaban llenas de heridas por los golpes contra el suelo duro y cubierto de raíces. El dolor físico apenas se comparaba con el pánico que sentía, una sensación sofocante de ser cazado por algo incomprensible y omnipresente. Al borde del derrumbarme, escuché un susurro más claro que los demás. No era un grito, sino una voz suave y fría que decía mi nombre. Me giré lentamente, temiendo lo que encontraría, y vi a la figura etérea a solo unos pasos de mí. Su forma era indistinta, un borrón de sombras, pero sus ojos brillaban con una luz siniestra y antinatural. Con un último esfuerzo, corrí en la dirección opuesta. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de esa presencia, de esa entidad que parecía personificar el mal del bosque. El entorno se transformó en un laberinto interminable de árboles y sombras, cada rincón más oscuro y amenazante que el anterior. Las ramas parecían alargarse para atraparme y las raíces se levantaban del suelo como serpientes dispuestas a enredarse en mis pies. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico y confusión. Intentaba mantener la calma y pensar en una ruta de escape, pero los gritos en mi mente, los susurros y las visiones distorsionadas lo hacían imposible. Cada paso que daba parecía alejarme más de cualquier esperanza de libertad. Sin embargo, una luz débil apareció en la distancia, un destello de esperanza en medio de la oscuridad sofocante. Con la visión borrosa y las piernas temblorosas, corrí hacia la luz. Esa pequeña chispa de esperanza me empujaba a seguir adelante. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia ella. Sentí que las sombras intentaban aferrarse a mí, como si el bosque mismo no estuviera dispuesto a dejarme escapar. Las garras etéreas de las figuras sombrías rozaban mi piel y sus susurros, ahora convertidos en gritos desesperados, trataban de penetrar mi mente. Pero con una voluntad férrea, logré zafarme y salir del bosque. Caí al suelo, exhausto, el sol matutino acariciando mi rostro. El sendero, la cabaña, todo había desaparecido como si nunca hubieran existido. La sensación de estar al aire libre, fuera del abrazo sofocante del bosque, fue abrumadora. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco y limpio del exterior. Por un momento, me permití creer que todo había terminado, que había sobrevivido a la pesadilla. Miré alrededor y vi el paisaje familiar de la linde del bosque. Los árboles, a la luz del día, parecían normales, inofensivos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo había cambiado en mí.
Los susurros nunca me abandonaron. Aunque estaban más bajos, como un murmullo constante en el fondo de mi mente, siempre estaban ahí, recordándome las situaciones estremecedoras que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras acercándose, sus rostros distorsionados por una eterna agonía. Era como si el bosque hubiera dejado una cicatriz imborrable en mi alma. Intenté volver a mi vida normal. Fui a trabajar, me reuní con amigos y traté de no pensar en lo que había sucedido. Pero los susurros seguían, incesantes. Durante el día, podía ignorarlos en su mayoría, manteniéndome ocupado y distraído. Sin embargo, por la noche, cuando todo estaba en silencio, se volvían más fuertes. Las sombras invadían mis sueños y me despertaba sudando y con el corazón latiendo desbocado. Cada noche, los susurros me llamaban, su tono cargado de promesas oscuras y amenazas. Podía sentir el anhelo del bosque, como si estuviera esperando pacientemente mi regreso, seguro de que acabaría cediendo a su llamada. Una noche en particular, el murmullo en mi mente se volvió tan fuerte que parecía estar justo a mi lado. Me levanté de la cama, incapaz de soportarlo más, y caminé hacia la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el paisaje, bañando todo en una luz plateada. Pero en las sombras, podía verlos, las figuras etéreas, mirándome con sus ojos brillantes y vacíos, sus formas oscilantes y distorsionadas. Sabía que no podía seguir viviendo así. El bosque me había marcado para siempre y aunque había escapado físicamente, mi mente seguía atrapada en ese claro, rodeada de sombras y murmullos. Decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para liberarme de esa maldición. Comencé a investigar, buscando cualquier referencia a Black Hills, cualquier pista que pudiera darme una solución. Los relatos y leyendas eran fragmentarios y confusos, pero todos coincidían en algo: el bosque se alimenta de la curiosidad y el miedo de aquellos que se adentran en él. Algunos sugerían que la única forma de liberarse de su influencia era enfrentarse nuevamente al bosque, con la mente clara y un propósito definido. Otros hablaban de rituales antiguos, de ofrendas y sacrificios que podían apaciguar a las sombras. Me debatía entre el miedo y la desesperación. Sabía que volver al bosque podría significar perderme para siempre, pero la alternativa era vivir una vida de tormento constante, atormentado por susurros y visiones. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Tomé mi mochila, la llené con lo esencial y me dirigí de nuevo hacia el bosque. Era de noche cuando llegué a la entrada. El aire estaba quieto y pesado y los árboles parecían más oscuros y amenazantes que nunca. Inspiré profundamente y di el primer paso, adentrándome en la oscuridad. Los susurros me recibieron de inmediato, más fuertes y claros que nunca. Sentí que las sombras me rodeaban, pero esta vez no retrocedí. Avancé con determinación, recordando las palabras de los relatos antiguos. Si el bosque se alimentaba del miedo y la curiosidad, entonces tenía que enfrentarme a él sin miedo, con la mente y el corazón en paz. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo un sendero invisible que parecía abrirse ante mí. Los susurros intentaban distraerme, las sombras se alargaban y se contorsionaban a mi alrededor, pero no permití que me desviaran de mi camino. Finalmente, llegué al claro donde había estado la cabaña. El lugar estaba vacío ahora, pero el aire estaba cargado con una presencia tenebrosa. Me arrodillé en el centro del claro y cerré los ojos, concentrándome en mi respiración. Visualicé las sombras y los susurros, me enfrenté en mi mente, rechazando el miedo que intentaban inculcarme. Sentí una oleada de energía negativa que intentaba abrumarme, pero mantuve mi calma. Gradualmente, los susurros comenzaron a desvanecerse y las sombras retrocedieron, como si mi determinación las estuviera debilitando. Cuando abrí los ojos, el claro estaba bañado en una luz tenue y pacífica. Me levanté lentamente, sintiendo una sensación de alivio y claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Supe que, aunque los susurros nunca desaparecerían por completo, había logrado ganar un poco de paz. El bosque me había marcado, pero no era su prisionero. El bosque Black Hills nunca deja ir a sus visitantes completamente, siempre se lleva una parte de su alma, susurrando sus secretos a quienes se atreven a escuchar. Ahora, cada noche, los susurros me llaman, recordándome que el bosque siempre estará esperando,
ansioso por reclamar lo que le pertenece. Pero ya no les tengo miedo. Me he enfrentado a mis demonios y aunque los ecos del bosque me seguirán siempre, sé que puedo vivir con ellos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.